Bienvenidos a Raíces del Heavy Metal, metaleros. Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda, un nuevo deep dive, Exacto. en un tema que, bueno, a mí por lo menos me fascina. A mí también. Los discos perdidos del heavy metal. Ah, ¿sí? Esos álbumes que por diversas razones nunca vieron la luz, a pesar de haber sido planeados. Sí. Y en algunos casos, incluso grabados. Es un tema que siempre genera mucha especulación, ¿no? Totalmente, es como adentrarse en un universo paralelo del heavy metal, Cierto. donde podemos imaginar cómo estos discos perdidos podrían haber cambiado la historia de nuestras bandas favoritas, incluso del género en sí. Es fascinante pensar en eso, ¿verdad? Sin duda. Empecemos con Celtic Frost. Wow. Su álbum, To Megatherion, fue un punto de inflexión para el metal extremo, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué caminos habría explorado la banda en Monophysites? Bueno, To Megatherion ya mostraba una experimentación, ¿no? Con elementos avant-garde y una atmósfera oscura que rompía con las convenciones del metal de la época. Monotheist prometía llevar esa experimentación aún más lejos. ¿En serio? Sí, según algunos rumores, se dice que estaban explorando sonidos industriales, ¡Wow! incluso orquestales, mucho antes de que se pusieran de moda en el metal extremo. Es increíble pensar en lo que Celtic Frost podría haber logrado si hubiesen lanzado ese álbum. Sin duda. ¿Qué crees que hubiera significado para su legado? Bueno, si Monotheist hubiera sido lanzado en los 90, Sí. podría haber influenciado a toda una generación de bandas de black metal y death metal. Increíble. Podríamos estar hablando de un álbum tan fundamental como Rain and Blood de Slayer o Scream Bloody Gore de Death, Ya. pero con una perspectiva aún más vanguardista. Hablando de bandas que desafiaron las convenciones del metal, Sabotage también tenía un álbum perdido, Poets and Madmen. Ah, sí. ¿Qué nos puedes contar sobre este proyecto? Sabbath siempre se caracterizó por su mezcla de heavy metal con elementos progresivos. Sí, teatrales. Pero Poets and Madmen, que se planeó para mediados de los 90, Ajá. prometía ser su obra más ambiciosa, una ópera rock en toda regla. Es una pena que la tragedia de la muerte de Chris Oliva, su guitarrista, Sí. haya truncado este proyecto. Una verdadera lástima. ¿Sabes si se conserva algo de la música que compusieron para Poets and Madmen? Bueno, se dice que algunas de las ideas musicales que se estaban desarrollando para Poets and Madmen Sí. fueron utilizadas en el álbum Dead Winter Dead, que la banda lanzó en 1995. Interesante. De hecho, el tema I Am podría considerarse una especie de eco de lo que podría haber sido Poets and Madmen, Ah, sí. con sus cambios de ritmo, sus melodías melancólicas y su atmósfera épica. Eso es fascinante. ¿Verdad? Es como si Sabotage hubiera querido rendir homenaje a su proyecto perdido a través de Dead Winter Dead. Podría ser. Ahora pasemos a Was. Nada. Su álbum conceptual The Crimson Idol finalmente vio la luz en 1992. Ajá. Pero tengo entendido que no era la visión original que Blackie Lawless tenía en mente. ¿Qué nos puedes contar sobre la versión original de The Crimson Idol? La versión original era mucho más ambiciosa. Sí. Blackie Lawless la concibió como una película musical, Wow. con una narrativa épica que exploraba temas como la fama, la soledad y la redención. Increíble. Imagínate una película a la altura de Tommy, de The Who, ¿Ya? o The Wall, de Pink Floyd, pero con la furia y la teatralidad de Was. Wow. The Crimson Idol ya es un álbum conceptual complejo. Sí. No puedo imaginar lo impactante que habría sido la versión original con una película acompañándolo. Hubiera sido algo épico. ¿Qué crees que le faltó a la versión final para alcanzar esa grandeza? Pues la versión final se redujo a un álbum doble, Ya veo. dejando de lado la parte visual que Lawless tenía en mente. Entiendo. Se dice que la banda tuvo problemas para encontrar financiación para la película Claro. y que al final tuvieron que conformarse con un lanzamiento más convencional. Qué lástima. Aunque el álbum tuvo un gran éxito, muchos fans coinciden en que se siente incompleto. Como si le faltara una pieza fundamental para comprender la historia en su totalidad. Y ahora prepárate para esto. Naimi. Iron Maiden grabó un álbum con Rick Rubin a principios de los 90. ¿En serio? No lo sabía. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué nunca se lanzó? Fue una colaboración inesperada, sin duda. Ya. Se dice que Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, era un gran admirador del trabajo de Rubin con bandas como Slayer y Danzig, Ajá. y que convenció al resto de la banda para probar un enfoque diferente en su sonido. Es increíble. Iron Maiden siempre ha tenido un sonido característico, Sí. pero me intriga pensar en cómo habría sonado bajo la producción de Rick Rubin, ¿Cierto? conocido por su enfoque crudo y directo. Exactamente. ¿Qué se sabe sobre la dirección que querían tomar con este álbum?
La idea era capturar la energía en bruto de Iron Maiden en el estudio, Ajá. sin tantas capas de producción ni arreglos complejos. Interesante. Imagínate un sonido más cercano al punk o al thrash metal, Ya. con la potencia vocal de Dickinson en primer plano. Es una pena que el proyecto no haya prosperado. Sí, una lástima. ¿Sabes por qué se descartó al final? Bueno, se dice que las sesiones de grabación fueron tensas. Sin choques de personalidad entre la banda y Rubin. Vaya. Además, el sonido que estaban logrando era tan diferente a lo que los fans de Iron Maiden estaban acostumbrados, Claro. que la banda decidió no arriesgarse a un cambio tan radical. Es una pena que nunca podamos escuchar ese álbum. Sin duda. Pero es fascinante pensar en lo que pudo haber sido. Totalmente de acuerdo. La historia de estos discos perdidos Sí, nos deja con muchas preguntas. muchas. Y nos hace soñar con posibilidades que nunca se materializaron. ¿Es la magia de lo desconocido? Exactamente. Lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero bueno, a menos podemos especular y debatir sobre ello. Por supuesto. Y mantener viva la leyenda de estos discos perdidos del heavy metal. Eso es. La leyenda continúa. A veces me pregunto si la existencia de estos discos perdidos Sí. no es más que una leyenda urbana. Una leyenda. Sí, una forma de alimentar la imaginación de los fans. Tienes razón. Es como si el misterio que los envuelve los hiciera aún más atractivos. Totalmente. Y en el caso de Iron Maiden, el simple hecho de saber que existieron esas sesiones con Rick Rubin Sí, nos hace especular sobre cómo habría sonado la banda, claro. con una producción tan diferente a la que nos tienen acostumbrados. ¿Crees que Iron Maiden se habría arriesgado a lanzar un álbum tan experimental en ese momento de su carrera? Estaban en la cima del mundo con su sonido clásico. Es difícil saberlo. Tal vez si el resultado de las sesiones con Rubin hubiera sido realmente extraordinario. Se habían atrevido a dar ese salto. Quizás algún día se filtre alguna grabación de esas sesiones Ojalá. y podamos escuchar por fin ese Iron Maiden alternativo. Sería un descubrimiento increíble para los fans del heavy metal. Volviendo a los discos perdidos en general, Ajá. ¿cuál dirías que es el que más te intriga? Eh. El que te gustaría escuchar con más ganas si tuviera la oportunidad. Uf, es una pregunta difícil. Ya sé. Cada uno de estos álbumes tiene su propio atractivo, su propia historia detrás. Sí, Pero si tuviera que elegir uno, sí. creo que me inclinaría por Monotheist, de Celtic Frost. ¿Por qué Monotheist? Porque Celtic Frost era una banda que siempre estuvo a la vanguardia, ¿Cierto? rompiendo barreras y explorando nuevos territorios sonoros. Sí, To Megatherion fue un álbum revolucionario, totalmente. pero Monotheist prometía ser aún más oscuro, más experimental, Y- más extremo. Además, Monotheist tiene una historia particularmente trágica. Sí, La banda se separó poco después de grabar el álbum. cierto. Y las cintas originales se perdieron en un incendio, según se dice. Exacto, es como si el destino se hubiera interpuesto Increíble. para evitar que el mundo escuchara esa música. Imagínate que algún día aparece una copia, Sí. una cinta olvidada en algún sótano. Sería increíble. Y por fin podamos descubrir el misterio de Monotheist. Sería un hallazgo increíble, sin duda. Pero, mientras tanto, podemos seguir imaginando cómo sonaría esa música. Claro. Cómo habría impactado en la escena del metal extremo. Así es, y esa es parte de la magia de los discos perdidos. La magia. Sí, nos permiten soñar con posibilidades musicales inexploradas, Ah. con caminos alternativos en la historia del heavy metal. Y nos recuerdan que la música es un arte vivo, en constante evolución, lleno de misterios y sorpresas. Exacto, y que siempre hay algo nuevo por descubrir, Es verdad. incluso en los rincones más oscuros de la historia del heavy metal. Es curioso cómo estos discos perdidos generan tanta especulación entre los fans, Sí, sí. incluso más que algunos álbumes que sí fueron lanzados. Ajá, tienes razón. Es como si la imposibilidad de escucharlos les diera una aura de misterio y leyenda. Es como si formaran parte de un canon oculto del heavy metal, Totalmente. ¿no? Un conjunto de obras que existen en el imaginario colectivo, pero que permanecen inaccesibles para nosotros. Y eso alimenta nuestra imaginación. Claro. Nos lleva a crear nuestras propias versiones de cómo sonarían esas canciones, de cómo habrían impactado en la historia de la música. Quizás sea esa inaccesibilidad lo que los hace tan especiales. La inaccesibilidad. Sí, al no poder escucharlos, no podemos juzgarlos. Es verdad. No podemos compararlos con otros trabajos de la banda. Cierto. Simplemente existen como una posibilidad, como un sueño. Y aunque nunca lleguemos a escuchar estos discos perdidos, Sí. creo que es importante recordar que su influencia está presente. Su influencia. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la idea de un monotheist más oscuro y experimental
Ajá. de un Poets and Madmen épico y teatral, Sí. o de un Iron Maiden con la crudeza de Rick Rubin. Ya veo. Ha inspirado a otras bandas. Claro. Ha alimentado debates entre los fans, Sí. ha generado artículos y documentales. Entiendo tu punto. Es como si la sombra de estos álbumes se proyectara sobre la historia del heavy metal, Exactamente. aunque ellos mismos permanezcan ocultos. Y eso nos demuestra que la música no se limita a lo que podemos escuchar, ¿Cierto? sino que también se nutre de lo que imaginamos, Sí. de lo que deseamos, de lo que nos falta. En definitiva, estos discos perdidos nos recuerdan que el heavy metal es un género en constante evolución, Totalmente de acuerdo. lleno de posibilidades inexploradas. Sin duda. Y quién sabe, quizás algún día alguno de estos álbumes salga a la luz Ojalá. y podamos comprobar si la realidad supera a la ficción. Bueno, metaleros, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en los discos perdidos del heavy metal. Un placer. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima.